Como considero que este tema os ha resultado especialmente complicado, he decidido grabar este vídeo, aunque haya muy pocos días de antelación antes del examen, pues para que alguno, si cree que le puede venir bien, se lo mire después de estudiarse los apuntes, después de estudiar todos los apuntes, eso sí, y que de esa manera pueda realizar un repaso pues, por los principales contenidos, por las principales cuestiones que hemos visto en clase. Voy a intentar ir al grano y no extenderme más de unos 20-25 minutos, ¿vale? Apoyo este vídeo en unas diapositivas que también os pueden ser útiles y que también os paso por Classroom. Bueno, como veis, esta diapositiva se titula ¿Qué cambios provocaron estas revoluciones? Creo que hay que tener muy claro esta cuestión, sin la cual no podemos entender prácticamente eh, todo el tema. O sea, si no tenemos claro esto que vamos a explicar ahora, nos vamos a perder, ¿no? Lo primero que tenemos que tener claro es que con estas revoluciones que tienen lugar entre 1789, con la Gran Revolución Francesa, y la última gran oleada revolucionaria que recorre prácticamente toda Europa en 1848, es que el sistema de antiguo régimen que hemos estudiado en el tema 1 se viene abajo. Como veis ahí, a partir de las revoluciones que hemos estudiado en este tema, los privilegios jurídicos desaparecen. Los ciudadanos vamos a ser considerados iguales ante la ley. Ya no va a existir una nobleza que no tenga que pagar impuestos, o que sea juzgada con una ley distinta, o que tenga el monopolio de los cargos políticos, porque ahora todos los ciudadanos serán tratados iguales ante la ley. Del mismo modo que desaparecen los privilegios, desaparecen las monarquías absolutas. Ya no va a haber un rey que goce de todo el poder, porque esa es supuestamente la voluntad de Dios, sino que surgirán estados liberales parlamentarios que tienen una constitución donde existe la división de poderes, donde existe un parlamento que es elegido mediante el voto, y donde se considera que todos los ciudadanos gozan de los mismos derechos y libertades, ¿no? Donde se otorga, se proporciona a los ciudadanos derechos y libertades. Del mismo modo que hay cambios políticos como la desaparición de la monarquía absoluta o cambios sociales como el fin de los privilegios, los derechos señoriales, aquellas obligaciones que tenían los campesinos respecto a la nobleza de la iglesia o los gremios que había en las ciudades o la propiedad vinculada de la nobleza, también desaparece. En definitiva, la nobleza y el clero son derrotados, desaparecen como clases dominantes y el sistema de antiguo régimen se viene abajo. ¿Qué tipo de sociedad surge de esa caída del antiguo régimen? En algunos momentos parecía que iba a surgir una sociedad democrática y relativamente igualitaria. Pero ese proyecto de sociedad igualitaria y relativamente democrática, en última instancia, fracasa. Y lo que va a surgir es una nueva sociedad a la que le podemos poner el adjetivo de sociedad burguesa. Le podemos poner el adjetivo de sociedad burguesa porque la clase social que saca más tajada de estas revoluciones, la clase social que logra imponer sus intereses después de esta revolución, de estas revoluciones, perdón, va a ser fundamentalmente la burguesía. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en que los cambios, aunque son muy importantes, y aunque en algunos casos se benefician de esos cambios toda la sociedad, tienen unos límites muy claros. El límite de no tocar, de no afectar los intereses de la burguesía, que recordad que es una clase compuesta por personas acomodadas, por personas ricas, por propietarios de negocios. ¿Esto qué supone? Que si por un lado todos vamos a ser considerados iguales ante la ley, por otro, la desigualdad económica, es decir, la diferencia entre ricos y pobres, se va a mantener. En ningún caso nos vamos a encontrar con que la riqueza va a ser repartida por igual para todos los ciudadanos, porque a la burguesía, obviamente, eso no le interesa. Estamos hablando de una clase de propietarios, de hombres de negocio. Asimismo, si bien es verdad que surgen estados liberales, estados parlamentarios, en los que existe una constitución o en los que hay un parlamento elegido mediante el voto, no podemos hablar de estados democráticos. La democracia, decía Aristóteles, era el gobierno de los pobres libres, un gobierno en el que el voto de un humilde artesano o de un humilde campesino debería valer lo mismo que el de un hombre de negocios millonario, ¿no? Ese tipo de democracia tampoco interesa a la burguesía. Por lo tanto, lo que va a haber es una aplicación del sufragio censitario, un sufragio en el que solo pueden votar los hombres que tienen cierto nivel de riqueza. El sistema económico que se implanta, o más que se implanta, que termina de desplegarse en toda su plenitud, va a ser el sistema económico capitalista. Un sistema en el que sigue existiendo la propiedad privada, en el que el mercado y los negocios son los que dominan la actividad económica y en la que la burguesía, en última instancia, es la clase dominante, la clase que tiene el poder. Es verdad
que a lo largo de estas revoluciones surgen ciertos movimientos sociales que quieren llevar los cambios más lejos. Ahí hablo, por ejemplo, del feminismo. En la Revolución Francesa hubo voces, como las de Olympe de Gouges, que planteaban que esos derechos y libertades que estaban llegando a todos los ciudadanos varones tenían que llegar también a las mujeres, ¿no? Hay movimientos sociales, como los jacobinos en Francia, que dicen que hay que implantar una democracia en la que el sufragio sea universal. En las revoluciones del 48 vamos a ver cómo esos nuevos trabajadores de la industria, esos obreros que estaban explotados de una manera salvaje en las fábricas, también van a pelear y van a defender sus intereses. O van a surgir movimientos a favor de la abolición de la esclavitud, por ejemplo. Pero esos movimientos que aspiran a una sociedad democrática, igualitaria, republicana, a cambios más radicales, no van a triunfar. ¿Quién va a triunfar con estas revoluciones? Va a ser básicamente la burguesía. Estoy simplificándolo todo mucho, ¿vale? Primer punto, la Gran Revolución Francesa de 1789. Tenemos que conocer cuáles son los motivos por los que precisamente en Francia y precisamente en 1789 estalla una revolución. Ahí os señalo como un primer aspecto a tener en cuenta el desarrollo de la burguesía. Durante todo el siglo XVIII en Francia la economía va a crecer, va a haber más comercio, va a haber más industria, va a haber más producción y con ese crecimiento económico los burgueses se van a volver más ricos y al volverse más ricos los burgueses van a aspirar a tomar el poder, a deshacerse de una nobleza frente a la que estaban discriminados, a deshacerse de una monarquía absoluta que no era útil para sus intereses, que les suponía, digamos, un estorbo, ¿no? A deshacerse de esas trabas económicas, como los gremios que había en las ciudades o como la propiedad vinculada en manos de la nobleza y el clero, que impedía que sus negocios continuaran creciendo. La burguesía, como os digo ahí, se dota de conciencia de clase frente a una nobleza que es vista como un grupo de parásitos. Y como la nobleza es vista como un grupo de parásitos, los burgueses van a aspirar a tomar el poder. ¿Vale? Siguiente punto. En la Revolución Francesa no solo participan los burgueses, también van a participar las clases más humildes, también van a participar los campesinos, también van a participar los artesanos. Si los campesinos, si los artesanos, si los pobres están especialmente indignados, están especialmente descontentos, es porque en los años anteriores a la Revolución hay malas cosechas y hay crisis económicas en Francia. Los años 1787, 88, 89 van a ser años de aumento de la pobreza y eso va a hacer que la gente más humilde también se revolucione y empieza a salir a la calle y empieza a protagonizar revueltas y empieza a saltar castillos, ¿no? Además, ¿qué ocurre con Francia? Francia fue uno de los principales focos de la Ilustración. Los ilustrados eran señores, eran escritores, eran intelectuales que creían que el mundo podía cambiar utilizando la razón. Y en Francia van a surgir figuras como las de Rousseau, como las de Voltaire, como las de Montesquieu, que van a proporcionar ideas sobre cómo podía ser una sociedad diferente a la del antiguo régimen. Las ideas de los ilustrados se van a difundir y van a darles a los revolucionarios un programa político para cambiar la sociedad. Y por último, el rey Luis XVI y María Antonieta, su mujer, no se mostraron especialmente hábiles ante esta situación, sino todo lo contrario. Mientras el pueblo recordaba que estaba pasando hambre, estaba teniendo cada vez más problemas, ellos vivían una vida de lujo absolutamente extravagante. Además, se habían quitado del medio aquellos ministros que podían tener ideas más avanzadas y que podían aplicar ciertas reformas, ¿no? Además, se habían visto envueltos en algunos escándalos que hoy llamaríamos escándalos de corrupción. Eso hace que la ira del pueblo, que el rechazo del pueblo ante la situación por la que estaban atravesando fuera a más. Por lo tanto, en resumen, los motivos por los que estalla la Revolución Francesa tienen que ver con una burguesía cada vez más fuerte, que se ve capacitada para quitarse a la nobleza de en medio. Tienen que ver también con unos pobres, con unas clases pobres, con unos campesinos que lo están pasando mal. Y como lo están pasando tan mal, pues llega un momento que se rebelan. Tiene que ver con la existencia de la Ilustración, que proporciona ideas a los revolucionarios sobre cómo puede ser una sociedad diferente a la del antiguo régimen. Y tiene que ver también con una monarquía absoluta, la monarquía absoluta de Luis XVI, que no se muestra hábil ante esta situación. ¿Cómo se va a ir desarrollando esa revolución? Bueno, en 1789 sabemos que estalla la revolución. Estalla después de que el rey tenga una iniciativa que se dirige precisamente a intentar calmar las cosas, a intentar que la sociedad francesa que está revuelta desde la burguesía hasta el campesinado, se tranquilice. ¿Cómo pretende Luis XVI que se tranquilice esa sociedad francesa? Convocando los estados generales, una especie de parlamento que ya había existido en el pasado y que el rey resucita, ¿vale?
para que en ese Parlamento se aprueben medidas, se aprueben leyes, etcétera, etcétera, que supuestamente mejoren la situación. Ahora, en principio, ese iba a ser un Parlamento controlado por la nobleza y el clero, porque la nobleza y el clero tenían mayoría en los Estados Generales. El problema viene cuando un grupo de diputados, aquellos diputados que pertenecían a los estamentos no privilegiados, los estamentos del tercer estado, no reconocen esta situación, se rebelan, se encierran en la sala del juego de la pelota y deciden que a partir de ese momento ellos van a ser la Asamblea Nacional de Francia y se van a encargar de darle a Francia una constitución. ¿Por qué les sale bien la jugada a estos diputados del tercer estado? Porque el pueblo de París sale en su defensa. ¿Vale? Se alzan armas. El 14 de julio asaltan, por ejemplo, la prisión de la Bastilla, aquel símbolo del absolutismo donde se enterraban a los presos políticos, a las personas que estaban presas por sus ideas. Gracias a la rebelión de los diputados del tercer estado y gracias a que el pueblo sale en su defensa, la revolución ha triunfado. Y lo que vamos a ver en cada una de las frases es que poco a poco la revolución se radicaliza cada vez más. Por ejemplo, durante los primeros 3 años, entre 1789 y 1792. Entre esos años cambian mogollón de cosas en Francia. Básicamente se aprueban una serie de leyes de iniciativa con las que el antiguo régimen se viene abajo. Una de las más importantes fue la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, gracias a la cual los privilegios desaparecen y todos los ciudadanos pasarán a ser considerados como personas iguales ante la ley. Otra iniciativa muy importante, la aprobación de la primera Constitución francesa, la Constitución de 1791, donde se reconoce la separación de poderes, en la cual se aplica un sufragio censitario, ¿vale? Pero al mismo tiempo que están cambiando un montón de cosas, hay ciertos aspectos que no cambian. Los cambios son todavía relativamente moderados. Son cambios relativamente moderados de acuerdo con los intereses de la burguesía. Podemos llamar a esa primera fase de la Revolución Francesa como la fase más claramente burguesa. ¿Qué cosas no cambian, por ejemplo? En los primeros años de la revolución, el rey va a seguir en su trono. Ya no será ese monarca absoluto que tiene un poder total. Ya va a ser un monarca parlamentario con unos poderes mucho más limitados. Pero en cualquier caso, la figura de Luis XVI es respetada. Luis XVI sigue en el trono. ¿Dónde podemos ver que esa primera fase es una fase más moderada? En que el sufragio va a ser censitario. Solo podrán votar aquellas personas más acomodadas, aquellas personas que tienen cierto nivel de riqueza, como una manera de proteger los intereses de la burguesía. Sin embargo, la revolución se radicaliza cada vez más. Se radicaliza ante las amenazas procedentes del extranjero, ¿no? El resto de países que rodean a Francia, que son monarquías absolutas de antiguo régimen, como podéis imaginar, no ven con buenos ojos esta revolución y empiezan a mostrarse hostiles contra Francia. Hasta que en 1792, de hecho, estalla una guerra. Se radicaliza la situación porque aparecen los sans-culottes, grupos de artesanos, de gente humilde, de gente pobre, que tiene unas ideas políticas cada vez más radicales y cada vez más democráticas, que no se conforman con los cambios que han tenido lugar entre 1789 y 1792, sino que aspiran a una democracia en la que su voto valga el mismo que el de un burgués y que aspiran también a cierto reparto de la riqueza. Se radicaliza la situación porque aparecen también partidos políticos que asumen las ideas de sus ángulos o al menos buscan tener buenas relaciones con ellos. Y entonces vemos como en 1792 esa monarquía francesa burguesa se viene abajo también y se proclama una república. Se proclama una república, entre otras cosas, porque el rey no había sido leal con los revolucionarios, sino que había intentado huir del país y marcharse hacia Austria. Lo que pasa es que lo interceptan, lo pillan, ¿no? De hecho, el rey, una vez es depuesto de su trono, será tanta la ira popular que haya contra él que le corten la cabeza. En enero de 1793, al rey Luis XVI le cortan la cabeza. Eso es un símbolo de que la revolución se va volviendo cada vez más radical. De todas formas, la revolución seguirá radicalizándose, porque en el momento en el que se proclama la república, quienes mandan en Francia son un grupo político conocido como los girondinos, que si bien son republicanos, siguen siendo burgueses al mismo tiempo. Entonces, a un artesano, a un campesino, ¿en qué le cambia la vida que no haya rey? Lo que quieren los campesinos y lo que quieren los artesanos, lo que quieren los sans-culottes, es que haya democracia, es que haya cierto reparto de la riqueza, y entonces vuelven a levantarse en armas. Estamos en 1793 y llega al poder otro partido político distinto al de los girondinos. Llega al poder el partido jacobino de Robespierre. Y aquí sí vienen cambios tan radicales que podemos afirmar que la Revolución Francesa se le escapa de las manos a la burguesía, que la burguesía pierde el control de la revolución,
Claro, se aplican medidas que están dirigidas a satisfacer los intereses de los sans-culottes, de los más pobres. Por ejemplo, se aprueba un límite de precios para el pan. Eso a un comerciante, eso a un burgués no le interesa, para el pan y para otros productos básicos. Por ejemplo, se reconoce que los repartos de tierra que han llevado a cabo los campesinos son legítimos y esos repartos de tierra amenazaban a la propiedad privada, aunque fuera la propiedad privada de la nobleza. Por ejemplo, se aprueba una nueva constitución en la que el sufragio dejará de ser censitario. Ya no votarán solo los hombres ricos, sino todos los hombres, incluyendo los pobres. A las mujeres les falta todavía un tiempecito, ¿no? Y al mismo tiempo que se aprueban esas medidas, que son medidas populares, que son medidas democráticas, durante el periodo jacobino la revolución se defiende con las armas, se defiende con la violencia. Eso es lo que conocemos como la política del terror. Aplicar la pena de muerte contra todos aquellos que se consideren como enemigos de la revolución. Fue una medida extrema, una medida extremista que los jacobinos justifican por la situación en la que está atravesando Francia, ¿no? Vienen a decir los jacobinos, estamos en una situación extrema, nos están atacando los austriacos, los prusianos, los españoles, Gran Bretaña, tenemos rebeliones internas. Si queremos salvar la revolución, no podemos andar con guantes de seda. Tenemos que comportarnos de una manera violenta, de una manera radical. Tenemos que hacer incluso un baño de sangre. Y por lo tanto, la guillotina está a pleno funcionamiento durante la etapa jacobina. Se aplica la pena de muerte a manos de un comité de salud pública, ¿vale? Sin embargo, esa última fase de la revolución, la fase más radical, la fase más democrática, al final fracasa. Hay un golpe de Estado contra Robespierre y volvemos a la casilla de salida. La burguesía vuelve a recuperar el control de la situación. Estas revoluciones es verdad que podría parecer que en un momento dado iban a dar lugar a una sociedad más democrática, pero al final son los burgueses quienes logran controlar las cosas y hacer que la revolución sirva a sus intereses. Sí. Bueno, aquí veis un texto de Sieyès. Este texto es interesante que lo leáis, ¿no? Sieyès fue uno de esos diputados del tercer estado y en este texto lo que está defendiendo es que el tercer estado es la clase productiva de la sociedad y que debe tener una representación justa, ¿no? Está rechazando el tipo de representación que había en los estados generales, ¿no? Por ejemplo, aquí veis una frase que dice que los diputados del tercer estado sean iguales en número a los dos de los órdenes privilegiados, que los diputados del tercer estado sean iguales a los de la nobleza y el clero, ¿no? Es un texto interesante para entender la Revolución Francesa. Aquí vemos la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, una de las principales medidas aprobadas durante los primeros años de la Revolución, donde dice que todas las personas, independientemente de su origen, independientemente de su clase, son iguales en derechos. Uno de los cambios más importantes de estas revoluciones es que a partir de este momento la ley va a ser la misma para todos. Aquí vi ese momento en el que la revolución se ha radicalizado bastante ya y donde le cortan la cabeza a Luis XVI en enero de 1793, porque ese rey no había respetado, no había sido leal, no había sido fiel a la revolución, ¿no? Aquí vi a esos sans-culottes, la vanguardia del proceso revolucionario, esos artesanos que habían adquirido ideas políticas y que no se conformaban con unos cambios moderados, sino querían que Francia se convirtiera en una república democrática. Aquí veis toda la cantidad de países que atacarán a Francia en el momento en que estalla la revolución. Claro, ven a Francia como una enemiga, ¿no? Dicen, hostia, si estos franceses han hecho una revolución, pues quién sabe si esa revolución puede llegar a nuestras fronteras, ¿no? Entonces esas monarquías absolutas que rodean a Francia pues lógicamente la van a atacar, ¿no? Se van a declarar en guerra contra la Francia revolucionaria. Vale, estas son citas de Robespierre, pueden caer en el examen algunas, ¿no? En ellos vemos las ideas que tenía este señor, este líder de los jacobinos. Por ejemplo, en la primera, lo que está defendiendo, en la primera cita, es que todas las personas tienen derecho a votar. Está haciendo una defensa del sufragio universal, está haciendo una defensa de la democracia, está criticando el sufragio censitario, según el cual solo podían votar aquellos que tenían cierto nivel de riqueza. En la segunda cita es donde está anunciando que va a aplicar un límite de precios al pan y a los productos básicos. Está muy bien que los burgueses hagan negocios, viene a decir Robespierre, ¿vale? Pero tienen que tener ciertos límites a la hora de hacer sus negocios. No pueden jugar con el hambre del pueblo. Es una manera también de ganarse el apoyo de los sans-culottes. Recordad que durante el periodo jacobino, la Revolución Francesa parece que se les va de las manos a la burguesía, ¿no? Parece que la burguesía deja de controlar la revolución. Vale. ¿Qué ocurre después de que los jacobinos se han derrotado? Francia sigue en una situación de inestabilidad, sigue en una situación de caos. Hay jacobinos que intentan volver al poder. Hay partidarios del antiguo régimen que también protagonizan sus propias rebeliones. Francia continúa en guerra.
Y en 1799 un hombre que había ascendido dentro del ejército creado por la revolución, un hijo de la revolución, Napoleón Bonaparte, logra dar un golpe de Estado, un golpe militar y tomar el poder. ¿Vale? ¿Qué representa Napoleón Bonaparte? Ahí os digo tres claves para entender su etapa, o cuatro, ¿no? Por un lado representa el uso del ejército, del magnífico ejército creado por la Revolución Francesa, no para defenderse de las potencias extranjeras, sino para conquistar a otros pueblos. De esa manera, durante la época de Napoleón, Francia llegaría a convertirse en dueña prácticamente de toda Europa. España, donde se instala como rey el hermano de Napoleón, José I, lo que hoy conocemos como Italia, buena parte de lo que hoy conocemos como Alemania, Polonia, todos esos territorios, bien sea de manera directa o bien sea de manera indirecta, quedarán bajo manos de Napoleón durante unos años, ¿no? Al mismo tiempo, Napoleón es una figura autoritaria. Aunque esto es un poco simplista, podéis considerar que es una especie de dictador que concentra el poder en sus manos. Ya no vamos a hablar de democracia durante la época de Napoleón. Ya no va a haber sufragio ni censitario ni universal, sino que las decisiones pasarán por las manos del mismo Napoleón. Y el mayor símbolo de ese autoritarismo es el momento en el que se hace coronar emperador. Claro, en el momento que se hace coronar emperador, pudiera parecer que Francia ha vuelto a una especie de monarquía absoluta. Pudiera parecer que Francia ha vuelto al antiguo régimen. Pero esto sería erróneo, esto sería inexacto, porque Napoleón sí defiende algunos de los cambios, algunas de las conquistas que se han llevado a cabo en Francia durante la Revolución. Donde se ve eso más claro es en la aprobación del Código Civil, una recopilación de leyes según la cual todos los ciudadanos van a ser iguales. Es decir, con Napoleón no vuelven los privilegios de la nobleza y del clero. Con Napoleón incluso los repartos de tierras que habían hecho los campesinos también van a ser reconocidos por ley. Por eso Napoleón será tan popular entre los campesinos franceses. Estamos hablando, por lo tanto, de una figura que es hija de la revolución y que se considera revolucionario en algunos terrenos. Ahora bien, si durante la época de los jacobinos la revolución se había vuelto más radical, con la época de Napoleón la revolución se va a volver todavía más moderada. Va a dar lugar a una especie de giro conservador. Eso lo vamos a ver en la vuelta de nobles que habían emigrado. Napoleón dice, podéis volver sin problemas a Francia. O lo vamos a ver en sus acuerdos con la Iglesia. Recordad que durante los años de la Revolución se habían producido quemas de iglesias, muchos curas habían sido asesinados. Estamos hablando de revoluciones que se dirigen contra la nobleza y contra el clero. La Iglesia es enemiga de esta revolución. Bueno, pues Napoleón se reconcilia con ella, ¿no? Bueno, estas dos imágenes pues son muy claras de las dos almas que anidan en Napoleón, ¿no? De las dos caras que representa Napoleón. Napoleón coronado como emperador, como se ve en este cuadro del pintor Luis David, como si fuera una especie de nuevo César con su corona de laureles, y el Código Civil, según el cual todos los ciudadanos franceses van a ser iguales ante la ley. Vale. Habíamos dicho antes que Napoleón conquistará media Europa. Uno de los sitios donde se va a topar con mayor resistencia va a ser precisamente en España. Napoleón había llegado con España a un acuerdo según el cual tropas francesas iban a recorrer la península para repartirse Portugal, ¿no? Con el gobierno de España, con el Reino de España. Sin embargo, estas tropas, en lugar de pasar de largo y acudir hacia Portugal, se quedan en España e inician una ocupación militar. Ante esa ocupación, tanto Carlos IV, que era rey, como su hijo Fernando VII, que estaba peleado con su padre, por cierto, se abdican, ¿no? Abdican del trono. ¿Vale? Renuncian al trono y se lo entregan a José I, al hermano de Napoleón. Pero el pueblo español y también sectores de las élites no aceptan esa claudicación de los reyes, ¿no? Y se empiezan a enfrentar a esas tropas napoleónicas en lo que conocemos como Guerra de la Independencia, reflejada en ese cuadro de Goya en el que aparece los fusilamientos que tienen lugar en Madrid el 3 de mayo, después de que el pueblo madrileño se hubiera alzado en armas el día anterior, el día 2. Vale, una cosa que hay que tener en cuenta, un aspecto que hay que tener en cuenta de esa guerra de la independencia es que muchos de los patriotas españoles que están luchando contra las tropas napoleónicas no solo van a querer librarse de los franceses, sino que van a querer construir al mismo tiempo una España nueva, una España distinta, una España que supere al antiguo régimen, que acabe con el antiguo régimen. Por eso, reunidos en las llamadas Cortes de Cádiz, aprobarán la primera constitución de nuestra historia, la Constitución de 1812, una constitución muy avanzada que recoge una serie de derechos y libertades bastante amplios para la época
en la que se proclama un sufragio universal masculino e indirecto, ¿no? Donde se aplica el principio de la separación de poderes, ¿sabes? Una constitución, digamos, que está entre las más avanzadas de Europa y que fue la primera de nuestra historia. Creo que es un aspecto que tenéis que conocer. En cualquier caso, Napoleón, quizás por ser demasiado ambicioso, por haber pretendido conquistar demasiados territorios, va a caer. Va a caer derrotado en la llamada Batalla de Waterloo. Ya antes había sufrido una derrota en 1814, pero vuelve al poder, tiene un gobierno de unos 100 días y en Waterloo es cuando le derrotan definitivamente. ¿Qué supone esa derrota de Napoleón? Una especie de balón de oxígeno para el antiguo régimen. Las viejas monarquías absolutas vuelven a su trono. Por ejemplo, en España vuelve Fernando VII y dice que esa constitución de 1812 no vale para nada, que vamos a volver al antiguo régimen, que las cosas seguirán siendo como antes. Sin embargo, las causas que habían conducido a la revolución, que habían conducido a que ese antiguo régimen entrara en crisis, continúan. Las causas que habían conducido a la revolución continúan. Los campesinos no iban a aceptar tan a la ligera que volvieran los derechos señoriales. Los reyes no iban a ser considerados ya como figuras sagradas después de que a Luis XVI le hubieran cortado la cabeza. La burguesía no iba a aceptar tener un papel secundario con respecto a la nobleza, no iba a aceptar esa discriminación, ¿no? a la que se había visto sometida en el pasado. Entonces el germen de la revolución continúa presente en Europa y estalla por primera vez en 1820 en España. En España se da la primera de las grandes oleadas revolucionarias, la oleada revolucionaria de 1820. No solo se da en España, se da en Grecia, se da en Italia también, se da básicamente en el sur de Europa. Si se inicia en España no es casualidad. Das cuenta que durante la guerra de independencia el ejército español se había llenado de revolucionarios. Fernando VII puede querer imponer el absolutismo y poder querer volver al antiguo régimen, pero se encuentra con un ejército que no es leal en ese aspecto, con un ejército que hace bandera de la Constitución de 1812 y además con un ejército que está muy descontento porque lo están enviando a América, dado que América había iniciado sus guerras de independencia contra el Imperio Español, por las que surgirán todos esos países que conocéis, Colombia, Venezuela, México, etcétera. Esos soldados españoles no aceptaban ser enviados a América. Pensaban además que nuestros hermanos latinoamericanos iban a pretender quedarse en España, ¿no? Mantenerse dentro de la corona española si la Constitución de 1812 seguía en pie. En este aspecto se equivocaban, ¿no? Entonces, el 1 de enero de 1820, el militar Rafael de Riego protagoniza un levantamiento militar que, conocido como la Revolución de 1820, y se abre un pequeño periodo en la historia de España de 3 años, el trienio liberal, donde el antiguo régimen de nuevo es golpeado. Muy rápido porque es que si no, no me da tiempo a hacer un recorrido por todo el tema. ¿Vale? Estas revoluciones de 1820, que en general, salvo la griega, van a ser derrotadas, no serán las últimas. El germen de la revolución sigue recorriendo Europa. El antiguo régimen se resiste a morir, pero hay fuerzas que quieren cambiar las cosas. Y entonces nos encontramos con las revoluciones de 1830 y con las revoluciones de 1848. ¿Cuáles son las diferencias principales entre estas revoluciones? Las de 1830 van a ser más moderadas, las podemos identificar con los primeros años de la Revolución Francesa. Es como si aquí pusiéramos revoluciones de 1830, muy parecidas a la primera fase de la Revolución Francesa. ¿Por qué son muy parecidas a la primera fase de la Revolución Francesa? Por ejemplo, no se trata de revoluciones que instauren repúblicas, sino que instaurarán monarquías. Monarquías, claro, obviamente, monarquías que no son monarquías absolutas, pero en las que en cualquier caso el rey sigue estando ahí. Son revoluciones que no tienen un carácter democrático. El tipo de sufragio que aplican será un sufragio censitario, que es un sufragio en el que solo pueden votar los hombres ricos. Son revoluciones donde no se va a cuestionar la desigualdad en cuanto a riqueza, la desigualdad económica. Son revoluciones, en definitiva, controladas por la burguesía. La más importante es la de Francia, donde quitarán a los Borbones, que habían vuelto al trono después de la derrota de Napoleón, y colocan a un nuevo rey, un rey que se supone que tiene un talante más liberal, ¿no? Conocido como Luis Felipe de Orleans. Vamos, conocido como Luis Felipe de Orleans, no, que se llamaba Luis Felipe de Orleans. ¿Vale? Otra revolución importante en 1830 es la independencia de Bélgica. Bélgica se independiza del Reino de las Provincias Unidas y surge allí eh, un estado liberal, monárquico, burgués. Claro, las revoluciones de 1848, por el contrario, serán mucho más radicales y mucho más avanzadas. En ellas se buscará que se proclamen repúblicas, que se instaure el sufragio universal. Nos vamos a encontrar con que los obreros, esa nueva clase social compuesta por personas que viven en situaciones de explotación, ¿no?
y que lógicamente aspiran a que la igualdad no solo esté en un papel, sino que sea algo efectivo, algo económico, algo social. Nos vamos a encontrar con que ese movimiento obrero participa en estas revoluciones con sus propias organizaciones, con sus propios símbolos, utilizando la bandera roja, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas revoluciones también son curiosas, es importante destacar la importancia del nacionalismo, ese movimiento que plantea que los humanos nos dividimos en patrias, en naciones distintas y que cada una de esas naciones tienen que contar con un Estado propio. Los ejemplos que os pongo ahí se ve muy claro el cariz de esas revoluciones. El caso de Francia. En Francia en 1848 la revolución conducirá de nuevo a una república democrática con sufragio universal, si bien durará muy poquito tiempo. En Alemania aparecen los gobiernos de marzo que promueven la unificación de todos esos estados en los que estaba separada Alemania para que se cree un único país, ¿no? En el Imperio Austriaco, por ejemplo, donde convivían pueblos muy diferentes, surgirán movimientos nacionalistas, ¿no? Movimientos nacionalistas que aspiren también a la independencia. En definitiva, las revoluciones de 1830 son más moderadas, son más burguesas, y las revoluciones de 1848 son más radicales. En ellas participa el movimiento obrero. Estamos hablando de un momento, además, de crisis económica en Europa, y en ellas hay una mayor importancia del nacionalismo. Ya está, más sintético no se puede ser.